Hola, bienvenidos en esta noche a este altar familiar. El día de hoy me dirijo a cada uno de ustedes con profunda tristeza, sin lugar a dudas, todos los que somos caleños, y hemos visto las situaciones que se han presentado en nuestra ciudad. Lo que se convirtió y es una marcha justa y pacífica, se ha visto empañada por la violencia. Se ha visto empañada por la violencia de actores que aprovechan las circunstancias para cometer actos vandálicos, pero también se ha empañado con la violencia de aquellos que tienen la responsabilidad de guardar el orden. Se ha visto empañada por la violencia de las Fuerzas Armadas que han disparado a los jóvenes que están en las calles usando las armas que el pueblo le ha colocado en el derecho constitucional en sus manos para la protección, y han usado eso para la agresión, usando un uso desproporcional de la fuerza. Y nosotros como iglesia necesitamos también levantar nuestra voz de una voz hacia la injusticia, una voz hacia unos gobernantes que se han aprovechado de sus condiciones y han robado nuestra nación. He visto a jóvenes cristianos de nuestra congregación marchar en medio de estas protestas, haciendo una marcha como debe ser, una marcha pacífica, una marcha de protesta, alzando su voz a través de las redes sociales, y felicito su compromiso de país. Y si bien nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener los lineamientos de la paz, de la unidad, debemos también levantar una voz en contra de los violentos, en contra de aquellos que quieren hacer daño y en contra de aquellos que usaron y están usando nuestra nación como un medio para conseguir sus beneficios personales. Siento dolor por aquellos que se han quedado callados en medio de las situaciones que estamos viviendo. Siento dolor de patria, por eso tengo esta noche la camiseta, por aquellos que votamos por ellos, incluso líderes cristianos que no se han pronunciado sobre los actos de violencia que incluso el mismo Estado o algunos miembros de la policía y del ESMAD se han levantado en contra del pueblo. Siento mucho lo que le ha sucedido a la familia de Nicolás Guerrero, un joven de menos de 30 años que murió en el día de anoche en medio de una protesta pacífica. En medio de todas estas situaciones me encontré con un texto de la palabra, porque venía diciendo el Señor, no podemos nosotros quedarnos indiferentes. Estamos en un momento crucial donde sin lugar a dudas no podemos menospreciar ni dejar de hacer nuestra labor de oración. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho. Pero también de poder exigir a que tomemos posiciones, a que podamos ser radicales en medio de nuestra situación social, de que no queremos que se abuse más de la condición de nuestro pueblo, que no se nos engañe, que no se nos lleve a favorecer más a las personas que tienen más capacidad económica y a desfavorecer a aquellos que necesitan trabajar para poder sobrevivir. Y un estadista, tal vez uno de los más grandes estadistas que ha tenido la historia de Israel. Si bien David fue el hombre conforme al corazón de Dios y el dulce cantor de Israel, su hijo Salomón es considerado no solamente en su tiempo como el hombre no solamente más sabio, sino que llevó al Estado de Israel a una época dorada, la edad dorada del reino davídico en la monarquía hebrea. Y él escribe en una de sus cartas o de uno de sus escritos dirigido a una juventud,
pensando en esto, pensando en los jóvenes, pensando en los que están levantando su voz, pensando en los que sienten que no hay esperanza. Él hace una radiografía que me parece que al leerla, ahorita que usted puede leerla conmigo, va a parecer que lo hubiera escrito anoche, que lo hubiera plasmado el día de ayer. Y está en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 4 al 8. Dice, un rey justo hace estable el país, pero el que lo carga de tributos lo destruye. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red a sus pasos. La transgresión del malvado es su propia trampa, mientras el justo canta y se regocija. Preocupa al justo la causa del pobre, y el malvado no lo entiende. Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Creo que esta es una palabra de Dios para nosotros. Esta es una palabra para este momento, para este tiempo de nuestra ciudad en Cali, de los que estamos en Cali, de los que estamos en diferentes ciudades que están enfrentando estos hechos de protesta, pero también donde la violencia aprovecha estas condiciones. Lo primero es que la palabra del Señor nos dice, donde hay un rey justo, hace un país estable. Y creo que una de las cosas que ha faltado en nuestra nación es la justicia. Hemos tenido que ver en los últimos años la justicia siendo permeada y siendo flagelada por la corrupción. Lo que se consideraba que no debía ser corrupto se cayó en el flagelo de la degradación moral. Tenemos casos como el famoso cartel de la toga, donde se compraban sentencias. La justicia ha estado perdiendo su valor correcto frente a una sociedad que necesita justicia, que clama por justicia. Así que estamos en una generación, y llamo a los jóvenes de las nuevas generaciones, a los profesionales, a los jóvenes soñadores que están en sus proyectos de vida para ejercer en algún momento un cargo público, que no se olviden que la justicia es importante, que en la vida necesitamos mantener unos valores innegociables, donde no todo se vale, no todo se puede, donde debemos acabar con la corrupción, debemos acabar con el soborno, con el cohecho. Pero también hago un llamado a aquellos que patrocinan la corrupción desde las equivocaciones, desde el que soborna a un policía o un agente de tránsito para que no le coloque una multa, o busca dar cohecho para que sea favorecido en algún caso, o que pueda saltar la fila. Todo eso es corrupción. Esos son el comportamiento corrupto de injusticia que nos está hundiendo en nuestro hermoso y maravilloso país. Y esto es lo que habla la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, cuando hay un rey justo, un gobernante justo. Nos hemos enseñado a ver a líderes políticos mentirnos en nuestra cara, prometer algo y después decir otra cosa. Los youtubers o algunos influencers se burlan de los líderes políticos porque muestran unas declaraciones en un momento y después lo contrario, y no saben a quién creer, y usted sabe que eso es una realidad, y hemos permitido que esto sea aceptable porque seguimos votando por los mismos. Creo que necesitamos clamar, y en nuestro clamor, que Dios levante líderes justos, personas que sean coherentes con su palabra, personas que sean coherentes con sus promesas, personas donde el valor de la palabra que se perdió. Yo recuerdo que en mis tiempos, en mi niñez, mis abuelos decían, la palabra de un hombre
palabra de hombre, decíamos en la niñez, y cuando éramos niños decíamos, palabra de hombre era suficiente. Cuando tuvimos una generación donde la palabra era suficiente, donde se daba el valor a lo que se dice, porque tiene un peso, honrar la palabra. Lo que me dices lo creo porque lo que me dices está respaldado por una vida. Y creo que eso son cosas que necesitamos hacer. A veces tildamos solamente en el aspecto de los gobernantes, pero quede de nuestro diario vivir. Y creo que nosotros como cristianos necesitamos marcar una diferencia en nuestros hechos. No acepto la forma fácil y rápida para salir de un problema. Si tengo que pagar porque me equivoqué en una multa, pues tengo que pagar y Dios me proveerá para hacerlo. Caminar en justicia es eso. Y creo que esta radiografía nos dice que la justicia es importante. Pero hacer justicia también tiene que ver con nuestras relaciones personales. Tiene que ver con perdonar a aquel, con aceptar que el otro se equivoca, con levantar al caído, con poder no buscar en otros la responsabilidad que es nuestra. Estamos a puertas de caer en un síndrome que se ha llamado el síndrome de Adán, buscando responsables de nuestros fracasos en el gobierno, en el Estado. A veces como personas buscamos culpables en otros, cuando tenemos nosotros también una responsabilidad. Así que cuando un rey justo gobierna, hace estable un país, y creo que esta palabra tiene que sacudirnos. Pero dice, pero el que lo carga de tributo lo destruye. Y a esto me refiero. Me refiero a la voz que han levantado y están levantando muchos hoy de que se deben tomar otras decisiones distintas a la reforma tributaria para poder seguir adelante en nuestra nación. Se tiene que atacar la corrupción, se tienen que mermar los sueldos de los funcionarios públicos que tienen sueldos demasiado altos. Tenemos que minimizar asuntos estatales, cargas del Estado y después de eso sí deberían pensar en otro tipo de contribución a través de impuestos o por colocar mayor carga. Y creo que es importante que podamos entender eso. Un pueblo llamado Israel, el pueblo de Dios, sufrió una división a causa de una reforma. La Biblia dice que cuando Salomón muere aparece un rey llamado Roboam, un hombre criado en el palacio, un hombre criado en medio de los lujos, nunca conoció lo que es la necesidad, nada más lejano que la realidad de aquellos que son criados en palacio y no saben cuánto valen un medio panal de huevos. Ese Roboam era alguien así, era alguien que estaba lejos de la realidad de su nación. Y cuando está ejerciendo el liderazgo como rey, el pueblo le dice, rebaja los impuestos. O sea, si tú nos quitas un poco la carga, entonces seguiremos adelante. Pero el consejero de los hombres más antiguos, de los que habían sido consejeros de Salomón, le dijeron, sí, el pueblo está cansado, el pueblo está reventado, no puede ir más. Entonces, mérmale para que puedas tener una gobernabilidad. Sin embargo, los jóvenes, los príncipes, los que habían sido criados en palacio, los que nunca habían conocido la realidad de lo que tenían, de lo que la nación estaba viviendo, le dijeron, no, diles lo contrario, que si tu padre le colocó estos impuestos, tú le vas a colocar impuestos más altos. Que si tu padre le colocó con cuerdas, tú le colocarás con cepo de hierro. Y esa fue la actitud de este rey. Y el reino de Israel se dividió. Se dividió en las tribus del norte. 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se quedaron con Roboam. Y se dividió hasta el día de hoy a causa de una reforma tributaria. Y creo que esto es importante porque este hecho histórico que marcó una nación, yo veo un Dios que no le reclama a Jeroboam
¿Por qué se dividieron frente a esto? Veo un Dios que le reclama a los reyes del norte por qué no siguen a Dios o por qué siguen con sus cultos idolátricos, por qué siguen asesinando niños, por qué siguen levantando altares en lugares altos. Pero no hace una reclamación porque en medio de todo la reclamación del pueblo era justa. Y creo que en la Biblia hay gran peso teológico para nosotros poder tener una respuesta frente a los hechos sociales que estamos enfrentando. Y hoy es un llamado a poder entender, primero, que la violencia no es el camino. Yo soy un testigo de que la violencia no es el camino. La violencia solo genera más violencia. La violencia solo genera más heridas. Pero también que no podemos quedarnos callados frente a la injusticia, porque el mismo texto que estoy leyendo dice de la siguiente manera, en el versículo 7, preocupa al justo la causa del pobre y el malvado no lo entiende. O sea, si yo tal vez tengo una actitud de indiferencia frente a lo que está sucediendo, la Biblia me habla que entonces hay maldad en mí. Soy un hombre malvado si soy indiferente ante la causa del pobre. Si hay algo que el Señor nos enseñó en medio de la iglesia, es a cuidar a aquellos que están con mayores necesidades, aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. La Biblia le habla, incluso los apóstoles le hablan al apóstol Pablo y le dicen, pero ten cuidado de los pobres. Una de las cosas que hizo el liderazgo en la iglesia en el libro de Hechos es levantar diáconos para que atendieran a las viudas griegas que eran desatendidas. Las viudas eran la condición social más vulnerable de la sociedad hebrea. Eran las mujeres que no tenían un esposo ni un hijo para que las defendiera. Y la iglesia atendió esta necesidad. Después estableció algunas normas como que fuera mayor de 60 años, como que no tuviera hijos, para que así la familia pudiera ser responsable de su familiar que era un adulto mayor. Pero todo esto lo dice la palabra. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y creo que es importante que no tengamos temor en levantar nuestra voz, en levantar argumentos, pero también en entender nuestra responsabilidad. Somos responsables si somos indiferentes. Somos responsables si solamente hacemos una parte. Y nuestra parte es la oración, pero también nuestra parte es anunciar. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron las injusticias que los gobernantes estaban realizando. Y creo que la iglesia de hoy tiene que levantarse con una voz profética. Una voz que vaya más que en un movimiento político. Una voz que se levante en medio de una sociedad para decirle a aquellos que están gobernando se están equivocando. Para decirle al señor alcalde de nuestra ciudad de Cali, se equivocó en los tiempos. Tomó demasiado tiempo en tomar una posición a favor del pueblo. Escuchó demasiado tarde, costó vidas. El escuchar demasiado tarde. Decirle que aunque hoy sea tarde, tiene que levantarse en contra de la injusticia, en contra del ataque a los que están justamente levantando una voz de protesta. Es el tiempo, y creo que sin lugar a dudas llegó un tiempo de despertar para nuestra nación. Tiene que venir un despertar para la iglesia, para nosotros como hijos de Dios, pero también un despertar para nuestra nación. Un despertar donde nos cansemos y nos cansamos totalmente de que sigan robando nuestros impuestos. Un despertar donde los senadores queden en silencio esperando las mermeladas que los gobiernos de turno les coloquen. Es el momento de levantar una voz para decir, eso se tiene que acabar, nuestra nación tiene que cambiar. Y esto incomoda a muchos. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, a que no podemos, y hablo a muchas personas que conozco que cambian sus votos por un poco de ladrillo, cemento o cualquier tipo de favores o un almuerzo o un dinero que les dan. Esto tiene que cambiar.
La nueva generación que se levanta es una generación que no negocia ni debe negociar ni sus principios ni sus votos. No podemos votar por personas que vayan en contra de los principios cristianos. No podemos votar por personas que vayan en contra de... que se queden en silencio frente a estas situaciones, escondidos detrás de sus cargos públicos. Hoy, sin lugar a dudas, hoy nosotros como creyentes levantamos nuestra voz de protesta para haber dicho que no a la reforma tributaria, para decir que tienen que tomar unas medidas primero antes de tomar esas medidas, unas medidas a nivel interno, a nivel del Congreso. Tiene que haber medidas donde en medio de esta situación sus salarios tienen que disminuirse. Tiene que haber este ejemplo desde los gobernantes, y si no, el pueblo tiene que tomar decisiones para las próximas elecciones. Pero quiero llevarlos a esto. Si bien vivimos en una sociedad donde la iglesia se está levantando, nosotros somos parte del cambio, y el cambio ocurre cuando mantenemos la justicia en medio de toda la condición, cuando le pagamos lo justo a los trabajadores, y hablo a los empresarios, cuando no nos aprovechamos de la necesidad del trabajador, sino que pagamos lo que es justo, cuando ganamos y tenemos un superávit y podemos compartir no solamente con nuestra familia, sino con los empleados. Eso es justicia. Justicia es poder valorar y tratar bien a aquel que sirve en nuestra casa, que realiza un trabajo doméstico, darle la dignidad de persona, de hecho a la imagen de Dios. Eso es justicia. Justicia es tratar bien a los demás. Justicia es tratar con respeto. Justicia también significa respetar cuando otro se enoja tal vez con nosotros, pero no entendemos cuál es su carga emocional que tiene. Hoy el llamado que yo hago a esta radiografía de nuestra nación es un llamado a que oremos. Es un llamado a que levantemos nuestra voz. Es un llamado a que no nos dejemos, y hablo con los ministros, que no nos dejemos usar como instrumentos políticos de muchos que solamente quieren su favor y que nos buscan en temporadas de elecciones. Porque en medio de estas condiciones muchos gavilanes políticos se están levantando para querer agarrar y pescar en río revuelto. Pero hoy nosotros como iglesia nos levantamos para mantenernos en firmes y decirle a esta sociedad, decirle a la juventud que hoy se levanta, que estamos con ustedes, que no estamos a favor de la violencia, pero que estamos a favor de reclamar que no haya más corrupción, que los gobernantes sean justos, que los gobernantes sean de palabra, que los gobernantes sean aquellos que están a favor del pueblo. Y finalizo diciendo esto, porque considero que el día de hoy es mi expresión en cuanto a lo que veo en nuestra nación y en nuestra ciudad. No crean los gobernantes que son señores del pueblo. El pueblo es el constituyente primario. Y creo que nuestro Señor Jesús lo enseñó de esta manera. Por eso los fariseos se levantaban y se enojaban con él y lo quisieron y lo asesinaron. Esto es lo que Jesús les enseñaba en cuanto al liderazgo. El que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Y el liderazgo desde la óptica cristiana es un liderazgo de servicio. Los que están allí, los que están en cargos públicos, los que están atendiendo en los lugares de la alcaldía o lugares de gobierno, no son señores. A veces nosotros como pueblo vamos a hacer fila y parece que estuviéramos mendigando un servicio cuando ellos son pagados con nuestros impuestos y con el dinero que el pueblo da. Señores, nosotros necesitamos levantar nuestra voz hoy en una oración como vamos a hacer, pero también en una voz de protesta, una voz donde no puede seguir esta violencia, donde algunos miembros de la policía que han estado atentando
contra algunos manifestantes tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Sé que hay cristianos, hombres de Dios en la policía, conozco muchos de ellos, hombres honestos, hombres que defienden los derechos humanos, hombres que están indignados con lo que pasan. Sé que hay oficiales, pero tienen que levantar su voz, tienen que ser ejemplo en medio de esta sociedad como hijos de Dios, tienen que serlo. Son hombres llamados a levantarse en medio de esta situación y aquellos que están levantándose como alborotadores para dañar nuestra ciudad, decirle que no más violencia, que no deben hacer eso, que eso no es correcto, que eso no es justo, que esa no es la voz que el pueblo necesita hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pedimos perdón por todas las veces, Señor, que nos hemos quedado callados como iglesia y como hijos tuyos frente a las injusticias. Y hoy, Señor, en medio de toda esta situación, levantamos una voz de protesta. Una voz, Señor, que nos lleva a ubicarnos. Primero porque creemos que la oración, Señor, trae transformación y detiene la maldad en el nombre de Jesús. Señor, creemos también que nuestra voz y la voz del pueblo, Señor, tendrá que ser oída y se levantan nuevos liderazgos, Señor, que no están dañados, carcomidos por el cáncer de la corrupción. Liderazgos, Señor amado, que no buscan lo suyo, Señor, al llegar a un cargo, sino liderazgos, Señor amado, que pueden, Señor, caminar en justicia, caminar, Señor amado, llevando nuestra nación bajo el temor tuyo, bajo los principios, Señor, tuyos, a establecer, Padre amado, una nación, Padre amado, como tú nos las has dado, una nación maravillosa. Bendice, Señor, Padre amado, a cada familia, aquellos que están pasando necesidades, aquellos que están en medio de situaciones de pobreza extrema, donde aquellos que están luchando por el pan de cada día. Permítenos también, Señor, seguir ayudando, seguir estando pendiente de ellos. Gracias, Padre, porque si todos nos unimos, Señor, Padre amado, sé que lo que tú quieres hacer con nuestra nación ocurrirá. Hay un despertar de tu iglesia, un despertar del pueblo, un despertar, Señor, para generar un cambio en nuestra sociedad. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo hoy he levantado una voz de protesta, una voz de manifestación de lo que considero que debe ser mi posición, o lo que es mi posición, hablo por mí, frente a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestra nación. Es tiempo que cada uno de nosotros podamos levantar nuestra voz y levantar una oración. Bendiciones.